que tu luz y tu verdad me... Vamos a hablar acerca de la ascensión y la segunda venida del Señor Jesucristo. Hace unas 2 semanas, al final de marzo, estábamos hablando o recordando la muerte y la resurrección de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la ascensión y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucitó, Él se quedó aquí en la tierra unos 40 días, dando pruebas indudables de su resurrección. Aunque hubo una situación en la que la guardia fue pagada para decir que los discípulos robaron el cadáver. Veamos en Mateo capítulo 27, el versículo desde el 62 para adelante. Aquí se habla de que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos y de noche lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Podemos nosotros mirar que estaban haciendo una trampa para poder asegurarse, asegurarse de que el Señor no salga de la tumba. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos dicen que, fíjese cómo le consideraban a Jesús. Dice: nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Le consideraban un engañador. Y entonces ellos querían asegurarse de que la tumba esté resguardada hasta el 3er día. Entonces mandaron al sepulcro una guardia. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Ellos tenían ya la manera como debían asegurarse. También debían asegurar la piedra y tener ahí presente una guardia. Fueron entonces y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En el capítulo 28, el versículo 1, dice que al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid pues y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces vemos que hubo un gran terremoto y un ángel del Señor descendió del cielo. Entonces la razón de este terremoto fue porque el ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Y su aspecto era como un relámpago. Y entonces de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, hermanos, hermanas, vemos que los guardas eran soldados entrenados para cumplir órdenes. Y ellos sabían que si es que fallaban a la orden, entonces tenían que morir.
ellos sabían que tenían que con su vida cumplir las órdenes de Pilato. Entonces vemos que dice aquí la palabra que cuando vino ese ángel hubo un terremoto y al ver los soldados ellos cayeron como muertos del miedo. Y el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, y pronto y decida a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Amén. Jesús resucitó. Amén. Jesús vive. Amén. Él no se quedó en la tumba, Jesús resucitó de los muertos. En realidad no era necesario de que alguien mueva la piedra para que Él salga, porque Jesús ya salió antes. Él resucitó y salió. No necesitaba mover la piedra, porque el cuerpo con el que había resucitado era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo en otra dimensión. No era en la dimensión de lo natural, sino de lo sobrenatural. Amén. Y entonces ellas fueron a decir a los discípulos lo que había sucedido y dieron las nuevas a los discípulos de Jesús. En el capítulo 28, estamos en Mateo capítulo 28, el versículo 11 dice que mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces fueron los soldados, llegaron y dieron aviso a los sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Y entonces estos sacerdotes, juntamente con los fariseos y con los ancianos, habiendo tenido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Usted puede ver eso en el capítulo 28, el versículo 12, dice: dieron mucho dinero a los soldados. Ellos les estaban, ¿cómo es que se llama esa palabra? Sobornando, gracias. Estaban sobornando, comprando su conciencia, pagándoles para que ellos no digan la verdad. Entonces, hermanos, vemos que después de haber recibido ese dinero, y ellos tenían que decir que se habían dormido, y mientras tanto los discípulos robaron el cadáver. Eso era lo que habían planeado, pero había un peligro, porque el soldado romano tenía que darle cuentas al gobernador con su propia vida, haber fallado ese encargo. Y entonces, para que ellos no tengan que ser responsables de eso, dijeron, fíjese en el versículo 14, también los sacerdotes y también los que habían tenido consejo, es decir, los ancianos, dice: si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces no se preocupen que van a escuchar ellos que se han dormido, porque nosotros vamos a hablar con ellos y les pondremos a salvo. Tal vez le dieron plata también a Pilato, le cruzaron por ahí un poco de plata para que él también venda su conciencia. Y entonces dice: les pondremos a salvo. Y entonces eso fue lo que se ha divulgado entre los judíos hasta hoy.
Veamos ahora, hermanos, qué es lo que estaba sucediendo. Porque el Señor Jesús resucitó, pero Él no se mostró a los sacerdotes, a los religiosos de ese tiempo. Tampoco se mostró a los soldados, ni tampoco se mostró a Pilato, ni a esas autoridades romanas en ese tiempo. El Señor Jesús tenía que mostrarse a sus hijos, a su pueblo, a sus discípulos. En Marcos el capítulo 16, el versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermanos, el Señor se apareció a los 11. Ya no eran 12, estaban 11. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Entonces el Señor les confrontó, porque ellos no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor mismo les había dicho varias veces que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Pero ellos escucharon varias veces y no entendieron ni creyeron. Y también cuando vinieron a compartirles de que habían visto a Jesús resucitado, tampoco creyeron ellos. Es que tal vez con una mente natural uno podría decir: que va a resucitar. Sí ha de ser, sí ha de ser. Pero bueno, dejémosle nomás a él con sus ilusiones. Pero no creo, en verdad. Es que nosotros, si somos conscientes, hermanos, si somos conscientes, si queremos creer en lo sobrenatural, eso va y desafía nuestras razones humanas. Va más allá que nuestras razones humanas. Entonces, vemos que ellos no creyeron, ni aun cuando vinieron a decirles: hemos visto resucitado a Jesús. No creyeron. Y entonces les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué son tan duros de corazón? ¿Por qué no pueden creer? No pueden creer. El Señor estaba allí diciéndoles: ¿por qué no pueden creer? ¿Por qué no me creyeron? Ahora de pronto van a creer. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Muchas cosas somos incrédulos. Somos duros de corazón. No creemos que el Señor puede hacer milagros. No creemos que el Señor puede hacer cosas sobrenaturales y que Él podría resucitar. Tal vez nosotros pensamos: sí, Jesús sí creo que sí resucitó. Tal vez sí. Pero nosotros no le entendemos. Entonces el Señor se encontró con esos discípulos. Con esos discípulos que no creyeron que Él podía resucitar, ni siquiera les creyeron a los que ya le vieron a Él resucitado. Y entonces, hermanos, ¿qué les dice el Señor? ¿Sabe qué les dice? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué tremendo eso, porque sí les reprochó su incredulidad. Pero a esas personas, a esos discípulos, les encarga esta comisión
se podría decir, la comisión y la responsabilidad más grande del mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, hay algo que el Señor hace que es prácticamente, diríamos, absurdo: que Él confíe en mí, que Él confíe en usted. Porque Él quiere confiar en nosotros. ¿Por qué Él quiere confiar en incrédulos? ¿Por qué Él confía en estos discípulos que no creyeron en Él cuando Él les decía que Él iba a morir y resucitar? No creyeron en las personas que vinieron diciéndoles que Él había resucitado. No creyeron. Y en esas personas Él confía. Tal vez podríamos decir, qué absurdo. Es que la gracia y la misericordia de Dios es demasiado grande, hermanos. Y Él ha creído en usted y en mí. Tal vez no cree ni siquiera su papá, su mamá. No cree en usted, tal vez la esposa no cree ni en el esposo, ni viceversa. Hermanos, pero hermanos, qué tremendo que haya alguien que sí confía. A pesar de la incredulidad y dureza de corazón. Y les encargó ese mensaje tan grande que debía cambiar al mundo. Y dice el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, después del Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, es decir, ascendió. Se sentó a la diestra de Dios. Y ahí, pues, creo que en verdad, al ver la evidencia de Jesús, al ver de pronto, al ser removidos por el reproche de Jesús acerca de su incredulidad, entonces ellos sí se convirtieron, sí cambiaron. Y se fueron a predicar por todas partes, dice la palabra, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Se convirtieron de verdad. Pero tuvieron que pasar eso de pronto de ver al Señor ahí con sus ojos, tocarle de pronto, y entonces ahí sí verle que Él ascienda al cielo. Bueno, y predicaron por todas partes y lo hicieron de todo corazón. Y el Señor les ayudó y confirmó su palabra con las señales que la seguían. En Lucas el capítulo 24 hay unos eventos un poco antes de que el Señor se vaya al cielo. En Lucas el capítulo 24, el versículo 13 para adelante, dice que dos de ellos, hablando de los discípulos de Jesús, no solamente eran 12, sino que había más gente que le seguía. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esa aldea estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Respondiendo uno de ellos dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido estas cosas que han acontecido en esta ciudad? Y les dijo: ¿qué cosas? Le dijeron a Jesús: de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Estaban conversando con Jesús y le estaban contando de Jesús. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y entonces Él les dice a estos dos, uno de ellos se llamaba Cleofas, les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjese que también les exhortó: insensatos y tardos de corazón. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Estoy en 24, Lucas 24, el versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Entró pues a quedarse con ellos. Y estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Fijémonos, hermanos, con estos dos discípulos camino a Emaús. Y no eran ellos de los 12, porque uno se llamaba Cleofás, aquí dice. Pero ellos iban conversando de las cosas que habían sucedido, y entonces Jesús se acerca y comienzan a conversar con Él. No entendieron que estaba Jesús con ellos. Y entonces les dicen, le cuentan de Jesús, como decimos. Le dijeron: Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes y le crucificaron. Dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos esperaban que les liberte de la dominación romana. Los romanos habían conquistado muchos territorios. Habían conquistado lo que era Grecia, Palestina, también parte de África. Y entonces esa parte de Palestina estaba dominada por los romanos. Y entonces aquí ellos dicen: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, que Él era el que había de librar a Israel. Pero dice: ahora además todo esto, hoy ya es el tercer día. Ya 3 días de lo que sucedió. Y aunque también hay algunas mujeres que han venido diciendo que han visto ángeles que dijeron que Él vive. Y hermanos, entonces, estas personas, siendo discípulos, tampoco creyeron, y aún estando Jesús ahí, no podían entender que Jesús estaba allí con ellos resucitado. Y entonces cuando le dicen a Jesús: quédate con nosotros porque ya se hace tarde, acompáñanos un rato más hoy, quédate aquí porque ya es de noche. Entonces, estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y entonces ellos entendieron que Él era Jesús, mas Él desapareció de su vista. Hermanos, vemos que había dureza de corazón para no creer y no entender y no poder ver la realidad.
Ellos veían una realidad terrenal, procuraban una realidad terrenal de que les defienda de los romanos. Pero ellos no habían mirado, entendido de que Jesús tenía que liberarles. No era de la dominación romana, sino de la dominación del pecado. Y entonces por eso no le podían ver a Jesús. No podían ver la realidad. Pero cuando Jesús se sentó a la mesa, partió el pan y les entregó, ellos fueron abiertos sus ojos y entendieron que era Jesús, mas él desapareció de su vista. Entonces ese momento se levantaron y fueron a Jerusalén y comenzaron a decirles a los discípulos: ha resucitado el Señor verdaderamente. Hermanos, a veces nosotros podemos, igual que ellos, ser incrédulos y si no vemos, no creemos. Si algo no experimentamos, no creemos. Y yo creo que aquí hay muchos de los que estamos aquí, incluido yo también, que solamente porque Jesús se hizo real de una manera inevitable, ineludible, por eso creemos en Él, porque Él nos sanó, porque Él hizo un milagro de provisión, porque Él restauró su vida, su hogar, porque Él hizo un milagro en la familia. Hermanos, creemos por algo que hemos visto. Pero de pronto hasta por eso nos olvidamos. Porque, bueno, claro que fue un milagro poderoso, fue algo maravilloso. Qué impresionante que fue eso. Pero eso ya fue hace años. Y ahora ya no creo tanto. Ahora tal vez vengo a la iglesia. A veces me acuerdo de lo que Dios hizo, pero no estoy tan conmovido como en esa ocasión. Se acabó la fe. Y muchas veces somos duros de corazón. Y hermanos, ellos cuando entendieron que Jesús había resucitado, cuando Él partió el pan y entonces sus ojos fueron abiertos y entonces ellos corrieron a decir a los discípulos que Jesús había resucitado. Ahora, en Lucas el capítulo 4, el versículo 36, dice la palabra, escuchen: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mire que esa era su fe. No creían en Jesús que podía haber resucitado. Y aunque Jesús estaba allí en medio de ellos, estaban espantados y atemorizados porque creían que veían espíritu. Un espíritu. ¡Ay, qué! ¡Wow! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió. Amén. Hermanos, el Señor Jesús se presentó delante de los discípulos y Él no tuvo que golpear la puerta. Yo soy. ¿Quién? Jesús. No, Jesús está en la tumba. Eso hubieran dicho, pero no. Jesús entró sin golpear la puerta y apareció ahí
en medio de ellos. Hermanos, Jesús resucitó con un cuerpo físico, pero glorificado. Él ya no necesitaba pasar o que le abran la puerta para pasar una pared o para pasar a otro lugar. No necesitaba comer o no comer, porque ya era un cuerpo glorificado. Pero vemos que este cuerpo glorificado de Jesús podía verse, tocarse, y tenía, como él dice, carne y huesos. Él dice, no soy un espíritu, porque el espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo, dice Jesús. Mírenme, miren mis manos y mis pies. Yo mismo soy. No tengan miedo, yo mismo soy, les dice el Señor. Y entonces, aún así no lo creían, y entonces les dice Jesús, ¿tienen algo de comer? Y entonces le dieron un pedazo de pez asado y un panal de miel, y él comió. Tomó y comió. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, mis hermanos, Jesús tuvo que mostrarse real, tuvo que mostrarse porque los mismos discípulos no creían. Aquí estamos personas que de pronto creemos y tal vez podríamos decir, creemos sin haberle visto, sin haberle tocado. Pero hay cosas que de pronto somos incrédulos. Que Dios nos ayude y que podamos no ser incrédulos como Tomás, sino creyentes. Que podamos nosotros amar el cielo. Que podamos nosotros poner el corazón en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabe que una evidencia de conocer a Jesús y de saber que Él está resucitado es que uno comienza a amar más las cosas de arriba que las de la tierra? Que su tesoro no está aquí abajo en la tierra, en su cuenta de banco, en su casa, en su televisor grande, en su automóvil. Hermanos, su tesoro está arriba en el reino de los cielos. Si creemos y si nuestra fe es real, hermanos, entonces nuestra evidencia va a ser que somos personas desprendidas y que nosotros no amamos más las cosas de la tierra, que buscamos las cosas de lo alto, del cielo. ¿Qué ama más usted? ¿Ama a sus amigos, su familia, su casa? ¿Ama sus diversiones? ¿Ama los pasatiempos terrenales de acá del mundo? ¿Qué ama? ¿Qué amamos? Estamos tan apegados a la tierra. Y hermanos, y muchas veces nuestra fe es tan frágil. Aquí podemos nosotros ver que el Señor les confrontó a los discípulos incrédulos. Y
Entonces Él estaba mostrándose para que la fe de ellos pueda ser firme, pueda ser fuerte, para poder hacer la obra de Dios. Porque estaba encargando a los discípulos que puedan seguir predicando la palabra, lo que Él había hecho. Entonces dice que les sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, hermanos, hay dos cosas que un cristiano que se compromete con Dios, que reconoce que Él vive y que lo más importante son las cosas del cielo, es que predica la palabra, ama las cosas de arriba y también ama la iglesia. Aquí vemos que cuando el Señor Jesús se fue, ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Eso está, digamos, Lucas 24:53. Entonces, queridos hermanos, que nosotros podamos ser personas de fe verdadera, que podamos nosotros amar al Señor, creer en su resurrección, creer que Él venció la muerte, creer que Él vive. Y también, hermanos, evidenciar, poniéndole a Él en el primer lugar en nuestra vida. Hechos el capítulo 1, el versículo 1 para adelante, también se ven los eventos que sucedieron antes de que Jesús ascienda a los cielos. Y Jesús estaba con los apóstoles, a quienes después de haber padecido, dice el versículo 3, Hechos 1:3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El versículo 6 dice: los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces vemos que el Señor Jesús, después de haber dado pruebas indudables de su resurrección, les dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa de lo alto. Y después dice que le preguntaron a Él: Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Israel? Y el Señor les dijo: no se preocupen por eso. Fíjense que estaban cambiados de enfoque. No se preocupen por eso. No os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y hermanos, entonces nosotros también tenemos que enfocarnos, y en vez de estar preocupados de las cosas de la tierra, estar enfocados en las cosas del cielo. Déjenle las cosas, las decisiones a Dios. ¿Qué es lo que pasará con este gobierno? ¿Qué es lo que pasará con la economía? Dejémosle las cosas al Señor. Claro que nosotros tenemos que orar por nuestro país, orar por la situación política, económica, social de nuestro país. Pero mis hermanos,
la autoridad y las decisiones las tiene el Señor, mas nosotros preocupémonos de las cosas del cielo. Y a través del poder del Espíritu Santo, hermanos, prediquemos la palabra del Señor. Amén. También una de las cosas que es evidencia de que nosotros somos gente de fe y que creemos en la resurrección del Señor es que predicamos la palabra a otras personas. Si usted no predica la palabra a otras personas, todavía necesita un encuentro con Jesús resucitado. Así como los discípulos necesitaron un encuentro con Jesús resucitado para poder cambiar verdaderamente y comprometerse con Él. Y entonces ahí poder hacer la obra de Dios. Entonces el Señor Jesús, habiéndolo los discípulos, ascendió a los cielos. En Hechos del capítulo 1, el versículo 10, dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque Jesús estaba ascendiendo, y ellos estaban puestos los ojos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esta es la promesa de la segunda venida de Jesús. Aquí, estos ángeles que se aparecieron cuando Jesús ascendía, les dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. La primera vez que vino Jesús, vino en debilidad, como un niño, como un bebé, en debilidad completamente limitado. Pero la segunda vez va a venir en poder, va a venir como el juez del universo. Hechos capítulo 10, 42 dice: y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces la segunda vez que viene Jesús no es en debilidad, ya no como un bebé, sino como el juez de vivos y muertos. Amén. Todos nosotros vamos a estar delante de Él, unos para condenación y otros para vida eterna. ¿Cuántos van a estar delante de Él para vida eterna? ¿Cuántos van a estar delante de Él para condenación? Bueno. La segunda venida del Señor será en poder. Ahora, hermanos, ¿cuándo será esta venida? Después del arrebatamiento de la iglesia. Primero será, antes de que venga el Señor por segunda vez, van a haber dos acontecimientos muy importantes. El primero será el arrebatamiento de la iglesia y el segundo será la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el Señor viene del cielo, del tercer cielo, la morada del Padre. Ahí está el Señor sentado a la diestra del Padre, pero Él va a venir a las nubes y entonces nosotros vamos a subir para estar para siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados para estar con el Señor en el aire y así para siempre con el Señor. Amén. Amén. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, esta tierra va a quedar
vacía de fe, vacía de la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, esta tierra, hermanos, va a quedar sin Dios, absolutamente sin nada de Dios, porque la iglesia, que es templo del Espíritu Santo, va a ser quitada. Y este mundo va a quedar sin nada de Dios. ¿Cuántos van a seguir aquí en este mundo, en ese tiempo? Bueno, espero que nadie. Pero de pronto hayan algunos. Y hermanos, pero ahí en ese tiempo, hermanos, va a ser el momento en que Satanás ya no va a tener limitación, obstáculo, porque hoy la iglesia le detiene. Porque el Espíritu Santo que está en la iglesia detiene la manifestación del hombre de pecado. Entonces, mis hermanos, cuando sea quitada la iglesia, el hombre de pecado tendrá libertad para moverse y engañar a esta tierra, a toda la gente. Ese será el primer evento importante, el arrebatamiento de la iglesia. Y el segundo es este de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, esta situación tan grave sobre la tierra, la gran tribulación. Aquí está diciendo que aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, va a haber un cataclismo universal. Una situación en que todas las cosas del universo serán removidas y conmovidas. Y hermanos, fíjese que cuando hay un pequeño terremoto, uy, Dios mío, ¿dónde voy? ¿Dónde? Auxilio, auxilio, ¿dónde está el lugar seguro? ¿Dónde está? Entonces nos da miedo. Hay planes de emergencia cuando hay alguna de estas situaciones. Y mis hermanos, pero cuando venga en estos eventos de tribulación y de gran tribulación, hermanos, será algo pero terrible. No solamente será un derrumbe que tapa de pronto a un pueblo. Hermanos, será un cataclismo de tal manera que las fuerzas de los cielos serán conmovidas. Las estrellas van a caer del cielo. Dice aquí la palabra, el sol se oscurecerá. En ese momento, hermanos, será cuando de pronto los científicos hablan de que el sol se va desgastando poco a poco se va desgastando. Y que todavía va a durar millones de años. Pero va un día el Señor a ordenar que ese sol se apague. Y así como ordenó que se prenda, va a ordenar que se apague. Y el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Hermanos, eso será algo tremendo. Por eso algunas personas dirán: tierra, cúbreme.
muerte, ven, porque no puedo soportar todo esto que está aquí. Estarán desesperados por morirse y no se morirán. Porque serán cosas tremendamente impresionantes, hermanos. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá Jesús en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Recuerde que para esto, hermanos, nosotros, la iglesia ya no está. Amén. Es decir que la iglesia, su amada iglesia, el Señor la va a sacar antes de que venga esta tribulación y esta gran tribulación. El apóstol Pablo habla en algunas partes acerca de la venida del Señor. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero Él está hablando también de nosotros. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios buscará santificarnos por completo. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no solamente nuestro espíritu, por decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero no te amo con mi billetera. Señor, yo te doy toda mi vida, pero déjame los fines de semana para pasearme con el mundo, para darme unas vueltas con mis amigos por Egipto. Lo que dice aquí la palabra es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestros pensamientos, emociones, voluntad, nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles. Diga conmigo, irreprensibles. ¿Qué significa ser irreprensible? Que no haya nada que reprender, que no haya nada que señalar. ¿Será que el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo no va a haber nada que nos señale? ¿O será que de pronto nos sorprende y dice, ay Dios mío, ya no pude arrepentirme, ya no pude cambiar porque nos cogió de descuidados? Entonces, hermanos, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. A veces estamos vendidos a las emociones carnales. Nos gustan las emociones. Nos gusta, como se dice, darle lugar a la adrenalina de la tierra. Emocionante. Entonces, hermanos, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, que no haya nada que reprochar. El Señor nos puede ayudar, amén. No es que seamos perfectos, ni que yo pretenda ser perfecto, hermanos, pero estamos bajo la sangre de Jesús, la justicia de Cristo, y caminando y procurando ir atrás del perfecto, seguirle las pisadas, aprender de Él, querer más de Él, querer rendirse a Él, darle lugar a Él. Entonces, en la gracia de Dios, hermanos, que podamos ser encontrados irreprensibles. La pregunta sería,
¿Cuántos están procurando ser irreprensibles delante de Dios? ¿Está trabajando en su carácter? ¿Está trabajando en su conducta? ¿Está trabajando en sus emociones? ¿Está trabajando en sus amores? ¿En sus adicciones? Hermanos, entonces ahí tenemos que estar nosotros buscando crecer para ser irreprensibles. En muchos casos, en la iglesia somos bastante santos. Solo nos falta la corona en la iglesia. Pero en la casa no somos tan santos que se diga. Cuando le preguntan a mi esposa de pronto, ¿y cómo es su esposo en la casa? ¿Es santo o es tramposo? ¿Cómo es en la casa? ¿Cómo reacciona cuando le hacen que se moleste? ¿Cómo reacciona? Hermanos, tenemos que ir creciendo en eso para que no haya nada que sea reprochable. Si nosotros estamos en el Señor, vamos a ir creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Santiago 5:7 dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay que tener paciencia hasta la venida del Señor, porque el Señor viene porque viene. Y hermanos, hay personas que de pronto argumentan, pero ¿cómo dicen que viene y no viene nada? Más lo que hablan de que viene y no viene nada. Y hermanos, gracias a Dios que no ha venido todavía. Tenemos tiempo para trabajar en nuestro carácter, conciencia, emociones, sentimientos, decisiones, adicciones, como estábamos diciendo hace rato. Entonces, buscar ser irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, hermanos, cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Y también los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Fueron los judíos, fueron los romanos, fueron los ecuatorianos, fui yo y usted. No se haga, no les culpe solo a los romanos. Entonces, hermanos, los que le traspasaron, todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Le cree a Él? ¿Cree que Él viene? Hermanos, una cosa, si creemos que Él viene, no vamos a ser los mismos. Si creemos que Él viene, vamos a vivir en temor reverente. Vamos a ser más cuidadosos de nuestros caminos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Si creemos que Él viene, debemos ser diferentes. Porque puede ser que nuestra vida no evidencie nada de la fe. Puede ser que nuestra vida de pronto evidencie que de pronto somos religiosos y nada más. Dios nos tenga misericordia. Juan capítulo 14, el versículo 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay,
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. ¿Usted cree que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros? ¿Usted cree que Él va a venir por nosotros? Él dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Filipenses capítulo 3 del versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Amén. Nuestra ciudadanía es ecuatoriana, pero también tenemos la ciudadanía del reino de Dios. Le pertenecemos al reino de los cielos. Somos compatriotas de Jesús. ¿De qué nacionalidad es Jesús? Judía. Pero hermanos, aquí en la tierra, pero Él es del cielo. Amén. Él es del cielo. ¿Y cuántos son del cielo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Si es que somos del cielo, no vamos a amar mucho esta tierra. Dios nos bendice tan tremendamente en la familia, en la economía, en paz, en salud. Es milagroso y poderoso. Pero no es que estemos amando las cosas de la tierra. Y es precisamente por no amar las cosas de la tierra que el Señor nos bendice con todo eso. Y hasta más nos ha de querer dar. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que el Señor dice, vendré otra vez. Y esa es la verdad. Él viene otra vez. Gloria a Dios. Él viene otra vez y nosotros debemos estar listos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero en verdad uno puede decir, yo soy ciudadano del reino de los cielos y ya no voy a votar en la consulta popular, porque yo soy del reino de los cielos. Nosotros, hermanos, somos personas que respetamos las autoridades, amamos nuestro país, queremos el bien, la bendición de Dios para nuestro país. Entonces, hermanos, también debemos cumplir con nuestra obligación patriótica. Ahora, hermanos, en realidad, tal vez usted está enterado bastante bien de estos asuntos de las preguntas de la consulta popular y son 5 preguntas de la consulta y 6 de. Bueno, son 11, hermanos. Le dividen en 5 y 6, pero no sabemos bien de qué son. Ni siquiera sabemos de qué se trata. Hermanos, entonces, nosotros mismos tenemos que hacer bien las cosas, ¿sí? Informémonos bien. De pronto, por lo menos, dé una lectura y dígale a alguien, oye, ¿qué significa esta palabra? Que no entiendo nada. Explícame de qué se trata esto. Porque a veces nosotros no somos conscientes o no nos importa mucho de pronto hacer las cosas bien o no. Entonces, hermanos, les motivo para que en estos días podamos, yo también incluido, poder informarnos bien de la consulta popular. Amén. O sea, somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Pero también debemos ser muy responsables con las cosas de nuestro país, porque la palabra del Señor también nos manda a amar a la patria y también a orar por nuestras autoridades. Amén. Bueno, y hermanos, entonces el apóstol Pablo también habla, dice,
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona de justicia que es para los que pelean la buena batalla de la fe, acaban la carrera, guardan la fe, echan mano de la vida eterna. Entonces el juez justo vendrá y le dará esa corona de justicia que es para todos los que aman su venida. Amén. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Entonces debemos nosotros, con la ayuda del Señor, buscar ganar esa corona. Tito, el capítulo 2, dice el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo esperamos la esperanza bienaventurada? ¿Cómo aguardamos? Dice aquí en el versículo 12: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Diga conmigo: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, si nosotros decidimos eso, renunciamos la impiedad y los deseos mundanos y aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer mientras esperamos que el Señor se manifieste. Es, hermanos, renunciar la impiedad, renunciar los deseos mundanos. Y hermanos, en realidad, aquí viene una pregunta: ¿cuántos van a estar en el reino de los cielos? ¿Cuántos van a hacer su parte para ir al reino de los cielos? Amén, gloria a Dios. En primera de Juan, el capítulo 3, del versículo 2 y 3 dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. El que tiene esta esperanza en Él, cuando Jesús venga, ¿cuántos tienen la esperanza de estar con Él cuando Jesús venga? El que tiene esta esperanza de estar con Él se purifica a sí mismo. Entonces hay un proceso que nos vamos transformando, purificándonos, así como Él es puro. Amén. Póngase de pie. Padre Celestial, gracias por poder reflexionar en esta palabra. Señor, concédenos, Señor, como iglesia, amar tu venida. Señor, poner la mirada y el corazón en las cosas de arriba y desprendernos de las cosas de la tierra, de amar las cosas del mundo, de amar y vivir en las cosas de la carne, del pecado, de esta naturaleza vieja. Señor, que podamos nosotros, como pueblo tuyo, en realidad, Señor, vivir por sobre las limitaciones, necesidades, atractivos de este mundo, y darte a ti, Señor, verdaderamente el trono del corazón. Que tú reines, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor.